has destinado para nosotros, para estar en este lugar, para adorarte, bendecirte, exaltarte, honrarte y conocerte aún más, Señor Jesucristo, conocer tu gracia, tu amor, conocer tu fidelidad en la cruz, conocer todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, es lo más grande y más maravilloso que puedo ver en el universo. El Cordero de Dios que vino hace 2000 años a pagar el precio completo, a derramar su sangre y a derramar su gracia para con nosotros. No merecíamos a lo mejor ser salvos, Señor, ser justos, pero por tu gracia lo hiciste, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor Jesús. Gracias por ese favor inmerecido que hemos recibido. Gracias, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Gracias por tu palabra, Señor, revelada, que nos muestras del nuevo pacto. Gracias por mostrarnos que no estamos ya bajo la ley mosaica, sino vivimos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Te damos gracias, Señor, por haber derramado tu sangre, esa sangre del nuevo pacto. Te damos gracias por habernos limpiado, habernos quitado, Señor, esa naturaleza de pecado y habernos dado la naturaleza divina. Gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque has suplido todo lo que nos hace falta, todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Por eso estamos completos en ti, porque todo está suplido, nada nos hace falta. En el nombre de Jesús, en la cruz se pagó el precio completo. Toda maldición a ti te cargaron, Señor, para que la bendición se manifestase a nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. La bendición que ya tenemos ahora la expresamos en el nombre de Jesús, emana a nuestro interior en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús, por morar y habitar en cada corazón, porque somos templo de tu Espíritu. Gracias. Gracias, Señor, por la sabiduría y la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús declaro que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría, de revelación, lo desatamos en este día, lo llamamos a manifestación, porque ya tenemos en el nombre de Jesús la mente de Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia, somos la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús oímos la voz del buen pastor en este día, en el nombre de Jesús. Mentes abiertas, Señor, libres en el nombre de Jesús. Oídos espirituales libres en el nombre de Jesús, abiertos, plenos a entender lo espiritual en el nombre de Jesús. Ojos espirituales abiertos para entender lo espiritual. Toda venda es quitada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es más tú, Espíritu Santo, menos yo. Sea más tu gracia fluyendo por mis labios y menos yo, menos mis conceptos, menos mi justicia, que sea tu justicia más, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesús. Gracias por mostrarnos la obra perfecta de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos transmitiendo ya en vivo y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de Facebook, que es nuestras páginas de Ministerios Palabra de Fe y Fe y Poder Guadalajara. Son nuestras páginas de Facebook en la cual estamos transmitiendo a partir de este momento, y también recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde está todas nuestras series de enseñanzas desde el 2010 hasta la fecha, agosto 2010 hasta la fecha, en listas de reproducción, totalmente manera continua, para que usted pueda disfrutar esas enseñanzas y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España, cualquier persona de habla hispana en cualquier lugar de la tierra, le damos la más cordial bienvenida, sea en este tiempo que estamos. ¿A cuánto estamos hoy? 22 de octubre del 2021. Para cuando llegue esta enseñanza a conocimiento de usted, creemos que será de edificación para su vida en el nombre de Jesús, y que podrá mover montañas a través del conocimiento de cómo operar la fe dada por nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a la Biblia, la palabra de Dios, que es la medicina para nuestro cuerpo, es la vida, la palabra de Dios.
Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17, usted me dice cuando lo tenga listo. Romanos 1, 17. Listos. Muy bien, dice, porque en el Evangelio, dice la palabra así, en el nombre del Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vamos a vivir ahora? ¿Por qué vamos a hacer de larga vida? ¿Por qué vamos a sanar de enfermedades? ¿Por qué vamos a tener bienes y riquezas? ¿Por qué vamos a vivir una vida abundante? ¿Por qué vamos a ir al cielo? Dice la Biblia, la palabra del Señor, por la fe. Por eso es tan importante la fe. Pero hemos estado viendo que la fe no es algo que producimos como seres humanos, sino que cuando recibimos a Cristo, dice que se dio un nuevo nacimiento espiritual. Y fue depositado en nosotros, vino a habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, y sí, fuimos hechos templo del Espíritu Santo, y aparte de ello, se nos fue depositada, según Romanos capítulo 12, versículo 3, la medida de fe. Recuerda Romanos 12, 3, si lo podemos poner en pantalla, sería ideal, ¿ok? Nuestros amigos de internet, si lo puede ubicar, Romanos 12:3, tenga su cuaderno, su lápiz, su pluma, y si tiene la oportunidad de anotar y ser un discípulo, hágalo. Ok. Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Ok? Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Y la palabra a cada uno, bueno, no viene en otras traducciones, sino es la medida de fe que Dios repartió. ¿Ok? Entonces la medida de fe ya se nos fue dada a cada creyente que recibimos a Jesús, que creímos en Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, que creímos que Él murió en la cruz y derramó su sangre y llevó toda maldición, llevó todo pecado. Ahí Él llevó nuestros pecados, llevó la naturaleza de pecado, llevó las enfermedades, llevó las dolencias, llevó la pobreza, llevó la corta vida, es decir, toda maldición que era contraria al ser humano le cayó a Jesús en la cruz. Por eso dice Pablo, por la gracia que me es dada, yo les digo a ustedes, no tengan más alto concepto. Pero ¿qué cree? Tampoco debemos de tener menor concepto, ni más alto ni menor, sino que piensen de sí con cordura. ¿Cómo deben de pensar? ¿Qué significa pensar? Que la mente de ustedes esté adaptada conforme a la medida de fe. Por eso dice la Biblia que en el versículo 2 de Romanos 12, que renovemos el entendimiento, para que cuando usted renueve el entendimiento, y en lugar de que hable las circunstancias, en lugar de que hable la situación que estamos pasando a nivel mundial, en lugar de que hablemos las enfermedades, en lugar de que hablemos la pobreza, en lugar de que hablemos que empresas se están cerrando, en lugar de que hablemos lo incorrecto o lo que un sistema del mundo ha establecido, tenemos que renovar el entendimiento y hablar lo que está escrito. Porque escrito está que por las heridas de Jesús hemos sido sanados. Escrito está que Jesucristo se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuéramos ricos. Entonces no dependemos de una información que viene de las noticias que dan regularmente, así le llamamos, de un sistema caído, que es el sistema el cual Satanás se aprovechó de él y tergiversó el reino de Dios y convirtió en un sistema humanista, un sistema donde dependemos literalmente de los esfuerzos humanos para poder que nos vaya bien en la tierra. Pero el reino de Dios no, dependemos de nuestro Señor para que nos vaya bien, ¿ok? Entonces no de tener más alto concepto de sí, sino que piense, dice Romanos 12:3, piense de sí, ¿cómo? Piense de sí con cordura. ¿Qué es estar cuerdo? ¿Qué es tener cordura? Tener cordura principalmente es
que usted entienda la medida de fe que le fue depositada. Eso es tener cordura o pensar con cordura. En otras palabras, la fe con la que se creó el universo, la fe con la que operó Jesucristo sobre la tierra ya se le fue dada cuando recibió a Jesús. Por eso es necesario creer en Jesús. Es necesario tener a Jesús en nuestro corazón, porque en el momento que lo recibimos, dice la palabra que hay un nuevo nacimiento espiritual. Nace nuestro espíritu y ahí se deposita literalmente la fe de Jesús, la fe con la que operó Jesús. ¿Ok? Entonces, si se nos fue dada la medida de fe, si se nos fue dado a Jesús, entonces se nos fueron dadas todas las cosas. Dentro de usted, en otras palabras, dentro de nosotros ya está todo el reino. Nada podrá haber fuera de nosotros que no se nos haya dado en Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo ya lo tiene, ya lo recibió. Es templo del Espíritu Santo. Cuando vino sobre su vida el Espíritu Santo, emanó sobre usted, lo revistió de poder, comenzó a hablar en otras lenguas, recibió ese poder, ¿ok? Recibió a Cristo, recibió la medida de fe con la que operó Cristo sobre la tierra. Recibió a Cristo, ¿qué cree? Recibió la sanidad también. La sanidad no es externa en el Hijo de Dios, la sanidad es interna, ya la tiene aquí. Ahora, ¿qué necesita para recibir la sanidad? ¿Qué necesitamos? Saber operar esa medida de fe que nos fue depositada. De tal manera que tenemos que desarrollarnos nosotros, nuestra mente tenemos que desarrollarla en el conocimiento para poder operar esa fe que se nos fue depositada, ¿ok? Dios nos dejó herramientas aquí en la tierra, no nos dejó para que, a ver cómo le hacíamos para vivir, sino que al recibir a Cristo, con Él nos dio todas las cosas, dice Romanos capítulo 8. Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas? O sea, primero vino Jesús. Mire, vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Dice así, en el 32, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué entendemos por escatimar? O sea, no lo limitó, lo entregó. Si no escatimó a su propio Hijo, imagínense, enviar a su Hijo para que muriera en la cruz. No merecíamos nosotros ese amor del Padre, porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo merecíamos, pero a Él no le importó si lo merecíamos o no. Él lo hizo y nos amó. Siempre Dios ha amado a esta humanidad. No ama a unos más, a otros menos, siempre los ama por igual. Inclusive yo he escuchado frases como personas que dicen que se le manifestó, por ejemplo, recibieron un milagro, les compraron, tuvieron la oportunidad de tener dinero para comprar una casa, y luego dicen y expresan ellos: ¿cuánto me ama Dios? Porque me entregó esta casa, ¿no? Pero no entienden, o sea, es una frase incorrecta, porque Dios ama a todo el mundo, independientemente si se manifiestan o no se manifiestan las cosas. Nos ama por igual, ¿sí sabía? ¿Por qué? Porque nos amó en Cristo Jesús. Si entregó a Jesús, lo entregó ¿por quién? Por todo el mundo, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Ama igual a un cristiano que a un budista? ¿Qué piensa usted? Dejamos ese interrogante para nuestros amigos de internet. Claro que los ama igual, porque los amó en Cristo Jesús y entregó a Jesús también por los budistas. Aunque los budistas, si no reciben a Jesús y siguen creyendo en Confucio, ¿cómo se llama? En Buda, si siguen creyendo en Buda, pues simple y sencillamente se van a ir al infierno a sufrir. No van a trascender a la vida eterna. Sí tienen vida eterna, pero en un lugar de sufrimiento.Nosotros tenemos vida eterna en un paraíso con Cristo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, pero se van a ir al infierno amándolos Dios, porque los amó en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? En otras palabras, no porque Dios le manifieste a alguien un milagro financiero. Desafortunadamente en el cristianismo se ha malinterpretado. Dicen: ¿cuánto me ama Dios? Porque
alguien me regaló este automóvil. ¿Cuánto me ama Dios porque tuve dinero para comprar un automóvil? O sea, el amor de Dios no se expresa de esa manera. El amor de Dios se expresa cuando vemos a Jesucristo en la cruz crucificado, cuando lo vemos ahí traspasado por esos clavos, cuando lo vemos ahí totalmente triturado, cuando lo vemos ahí a Jesús maltratado, golpeado, vituperado, cuando lo vemos ahí en la cruz llevando todas nuestras enfermedades, cuando lo vemos en esa cruz que se hizo pobre, cuando llevó nuestra pobreza, ahí es donde se muestra el amor del Padre, ¿ok? Para que vayamos quitando ese pensamiento. Y expresaban muchas personas aún de la línea de Palabra de Fe, ¿cuánto me ama Dios? Porque se había manifestado un automóvil, una casa o lo que usted quiera. Pero eso no significa, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual, ¿ok? Ahora, cuando se manifiestan cosas, bueno, ahí es donde ya podemos entender que hay personas que operan de una manera de un alto rendimiento su fe. ¿Sí entiende la palabra alto rendimiento, verdad? Un atleta, ¿qué es un atleta? Por ejemplo, en Olimpiadas, 100 metros, que son los más veloces que existen sobre la tierra, ¿ok? ¿Por qué se le llama atletas de alto rendimiento? Porque su preparación es especial, porque su comida es especial, porque no sé si se preparan más de 8 horas diarias, como si fueran a laborar en una empresa, porque tienen una disciplina especial, porque tienen un conocimiento de cómo prepararse diferente a otros atletas, etcétera. Entonces, un atleta de alto rendimiento es una persona que conoce cómo entrenarse para siempre lograr la victoria, ¿ok? Ahora en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Ya se nos fue depositada toda la medida de fe con la que operó Jesús sobre la tierra. Ahora nos tenemos que volver como ese atleta de alto rendimiento, y para eso los estamos preparando, para que usted sea un atleta de alto rendimiento, para que al momento de que opere la fe sea eficaz, porque la palabra de Dios dice que debe ser eficaz. Es eficaz la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no es eficaz? La manera en que nosotros hacemos clic con la palabra, con la fe depositada. Ahí, mire, vamos a Hebreos 4, no termino con una cosa y empiezo con otra, ¿no? Ahorita vamos a Hebreos 4:12, pero quiero terminar Romanos 8:32, ¿ok? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Nos dará, está hablando en futuro, ¿ok? Lo importante es entender que ya nos dio todas las cosas. En otras palabras, lo que quiere decir que primero tiene que venir Jesús a la vida de ustedes, para que entiendan que una vez que venga Jesús, usted tiene todas las cosas ya. ¿Quiere sanidad en su cuerpo? Bueno, ya lo tiene dentro. Solamente le ayudamos a usted a que sepa cómo extraer la sanidad que ya fue depositada en usted. ¿Qué necesita? Bueno, la fe de usted para sanar necesita hacer un clic con la palabra de Dios y la promesa que habla de que ya fuimos sanos por la llaga de Jesús. Y en ese momento, ¿qué cree? Es como un contacto poderoso que existe, y en ese momento se manifiesta la sanidad en los cuerpos de las personas, ¿ok? Entonces la sanidad, la prosperidad, la larga vida, el reino, el dominio, el poder, todo ya está dentro de usted como hijo de Dios, ¿ok? Como hijos de Dios estamos hablando cuando tenemos a Cristo. El que no tiene a Cristo literalmente no tiene nada, ¿no? No tiene nada, ¿ok? Entonces, si viene Cristo, primero usted dice, ¿cómo no le va a dar todas las cosas? En otras palabras, primero es Cristo y juntamente con Cristo viene todo lo demás. ¿Entendemos ahí? O sea, si nos dio a Cristo, ¿usted cree que no nos va a dar la fe de Cristo? Si la fe de Cristo, el que habita, el que operó con esa fe hace 2000 años, vive aquí en usted. Lo que quiere decir que ya tenemos todo. ¿Cristo fue poderoso para liberar enfermos? Sí. Y el Cristo que liberó enfermos, el Cristo resucitado, ¿dónde cree que habita? En nosotros. Eso dice la palabra. 1 Corintios 6:17, que dice que el que se une al Señor, el que se une a Jesús, se hace un solo espíritu con Él. Un solo espíritu, no son dos.
Ya no somos dos, somos uno con Jesús. Porque el cuerpo no puede separarse de la cabeza. ¿Qué haría usted con una persona? Dice la palabra que Jesús el Señor es nuestra cabeza, ¿ok? Y nosotros somos el cuerpo, la iglesia de Cristo. Pero nunca podrá separarse el cuerpo. Un dedo podrá separar la cabeza del resto del cuerpo y funcionar el cuerpo. La verdad. ¿Qué pasa cuando se corta la cabeza? Pero ¿qué pasa cuando se corta un dedo? ¿Funciona el resto del cuerpo? Sí va a funcionar. El detalle es que el cuerpo no esté sin la cabeza, porque sin la cabeza no puede funcionar nada, porque es el cerebro que dirige todo el cuerpo. Es Jesús, ¿ok? Es el Señor. Entonces no escatimó a su Hijo, ¿verdad? Si no lo escatimó significa que no lo limitó, no se lo prohibió a usted, sino que lo entregó por usted. Decidió llevarlo a la cruz por usted. Entonces, si me entregó a Jesús, dice, ¿cómo no te dará todas las cosas? Es decir, todo lo demás, todas las añadiduras, todo el poder, toda la sanidad, toda la riqueza y todo lo demás es una añadidura. Lo principal es que tengas a Cristo en tu corazón y a través de ello viene todo lo demás, porque ya fue depositado en nuestro interior. ¿Entendemos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos de que íbamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire, la fe que ya fue depositada en usted necesita tener ese contacto. El contacto para que su fe sea eficaz. De antemano la fe que le dio Cristo ya es eficaz, porque es la fe de Cristo en usted. El detalle es que necesitamos saber cómo operar esa fe para que sea eficaz. ¿Sí me entiende? Necesitamos saber cómo vamos a operar esa medida de fe. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que el problema no es tampoco la palabra. Si no es la fe, el problema, pero aquí dice Pablo que tampoco la palabra es el problema, porque la palabra es eficaz. ¿Por qué la fe no es el problema? La fe del creyente no es el problema, porque no es la fe de él. Es la fe que Dios le dio, es la fe de Cristo que Dios le dio y le depositó en su interior. ¿Ok? Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, lo que quiere decir que el problema tampoco es la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? La manera en que el Hijo de Dios quiere operar esa fe necesita tener un conocimiento revelado, renovando su mente, entendiendo cómo opera esa fe. Un conocimiento específico y especial debemos de tener, ¿ok? Entonces la palabra no es el problema porque es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, aplica para todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Entonces el problema no es la palabra porque es viva y eficaz, el problema no es la fe que tenemos porque es la fe de Cristo. Entonces el problema somos la mente que tenemos, que necesitamos renovarla para saber cómo operar esa fe, cómo trabajar esa fe, para que usted me entienda, ¿ok? ¿Entendemos ahí? Muy bien. Entonces vamos a Romanos 1:17 nuevamente. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ¿listos? Porque en el Evangelio, ¿ya? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa la palabra se revela por fe y lo es para fe? Dos veces se menciona la palabra fe, y no es un pleonasmo, no es un problema gramatical, sino realmente tiene su esencia de decir por qué se revela por fe y luego es para fe, ¿ok? Hay una Biblia que se llama, no sé si la tenemos ahí para ponerla, se llama Castellano Antiguo
Creo que sí la tenemos, ¿verdad? Si no, puedes tomar un micrófono y también poder que la puedas leer. Ok, castellano antiguo, la Biblia castellano antiguo, que es una traducción del griego al español, dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y luego dice: se revela desde la fe. ¿Qué significa desde la fe? Bueno, desde la fe que vino a usted y se le depositó por oír la palabra de Dios cuando usted era un muerto espiritual. Oyó la palabra, oyó el Evangelio de la salvación, oyó acerca de Jesucristo, oyó que Jesucristo era el único Salvador y el único Dios que podía rescatar las tinieblas. Usted vino, creyó en Jesús y en ese momento se le depositó la medida de fe. Por eso dice: la justicia de Dios se revela desde la fe. Bueno, ¿cuál fe? La medida de fe que se le depositó, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Y luego dice: desde la fe y para unirnos por la fe a la vida de Dios. Es decir, una cosa es la medida de fe que usted tiene, pero otra cosa es que usted se una por la fe a la vida de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, cuando entiende principios espirituales bíblicos de la palabra de Dios para poder que se active esa fe que le fue depositada. Entonces usted podrá literalmente unirse por la fe a la vida de Dios, es decir, para que viva la vida de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál cree que sería la vida de Dios? ¿Estar enfermos es la vida de Dios? No. ¿Estar pobres es la vida de Dios? No. ¿Ser de corta vida será la vida de Dios? No. ¿Vivir derrotado todo el tiempo por Satanás el diablo será la vida de Dios? No. Hay personas que toda la semana, todo el mes y todo el año y todos los años que llevan de cristianos se están quejando siempre, porque cuando no se les enfermó un hijo, se enfermaron ellos, o los corrieron del trabajo, a tal grado que llegan al extremo de que dice: pasé por la calle, hasta un perrito me orinó. O sea, llegan a un extremo que les está yendo todo mal. Entonces debemos entender qué es lo que están oyendo, ¿no? ¿Qué instrucción están recibiendo del Evangelio? ¿Qué palabra les está llegando a su corazón? Porque la palabra, dice la Biblia, que es una espada de dos filos, y es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es viva? ¿Qué significa que es viva? Que trabaja para nosotros. Cuando tomamos la palabra esa trabaja, hace que nuestra fe trabaje. Cuando aplicamos la palabra, hace que nuestra fe trabaje, es decir, la fe de Cristo en nosotros. ¿Entendemos? Pero también dice que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? ¿Qué entiende usted por eficaz? ¿Acaso si alguien viene enfermo no lo va a sanar? Eso no es eficaz. Eficaz es que siempre hay sanidad. La palabra de Dios siempre debe ser eficaz, viva y eficaz. En otras palabras, necesitamos nada más renovar esto. Mire, la mente que no está acostumbrada a lo espiritual, la mente que no está acostumbrada a los milagros, la mente que no está acostumbrada a la manifestación del reino. Los discípulos de la iglesia primitiva están tan acostumbrados a las manifestaciones del reino que no les costaba nada a Pedro en Hechos capítulo 3 decirle a un paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y un paralítico se levantó. O sea, no era un problema eso. Creo que ellos operaron en la mente de Cristo. Ahora en estas fechas, épocas, 2000 años después, por decirlo así, ya no es lo mismo. No es lo mismo porque no hemos tenido la palabra correcta. Y el cristianismo está todo derrotado, todo enfermo, todo le sale mal. Están muriendo infinidades. ¿Pero por qué muere la gente? Porque no conoce la verdad. Y conoceré la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Una vez conocida esa verdad, ok. ¿Cuál es la verdad de lo que representa en el Evangelio? Dice: porque la justicia de Dios se revela desde la fe que fue depositada, y nos unimos a la fe
por esa misma fe a la vida de Dios. En otras palabras, no es suficiente con tener la medida de fe. Si tenemos que explotar esa medida de fe. Tenemos que trabajar esa medida de fe. Nosotros trabajarla, nosotros operarla. Ya no es de parte de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? La información correcta. Todo hijo de Dios necesita la información correcta, ¿verdad? Está como hace poquito. ¿Qué pasaría si un carro le echa gasolina con diésel? Digo, hace poquito sucedió en unos combustibles de aquí de Jalisco. Le echaron gasolina con diésel o agua, no sé qué le echaron. ¿Y qué cree? A los cuántos metros ahí se quedaron. Entonces así está la fe de muchos cristianos ahorita, que no saben cómo operarla. Ahí la tienen, ahí está la medida. Es más, ni siquiera saben que tienen la medida de fe de Cristo. Ellos creen que es la fe de ellos y que la fe viene por el oír, el oír, el oír. Óigame, si nos hizo más que vencedores, no nos iba a dar cualquier fe débil. Nos tenía que dar algo grande para nosotros operarlo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa si un carro le echa agua? Imagínense una jovencita, no, acabo de comprar mi carro del año. Y de repente, no, pues que le voy a echar agua a ver si funciona. Dios mío. ¿Irá a funcionar? Pues no. No sabe cómo operar, no sabe cómo funciona el automóvil. Y peor si manejó por automático y es de clutch, imagínense, Dios mío. ¿Entiende? ¿Cómo es tan importante cómo saber, tener el conocimiento cómo operar la fe? Es tan importante. No nada más es entender que tenemos la medida de fe, sino saber cómo esa fe la podemos operar. Por eso le digo, por eso muchas cosas no funcionan en el cristianismo. Y digo, desafortunadamente lo digo, hay muchos que están sufriendo mucho. Y me da tristeza, porque pueden escuchar un buen evangelio, pero muchas veces deciden continuar escuchando lo mismo que se les ha enseñado toda la vida. Y cuando escuchan gracia y cuando escuchan algo nuevo, a ellos se les hace raro. Y no, sabía que el problema principal de la gente es poder recibir la gracia de Jesús. Porque si reciben la gracia, reciben a Jesús. Porque Jesús es la gracia. ¿Y qué significa la gracia? Que todo eso nos fue dado ya. Y que yo no necesito hacer nada para que se manifieste, solamente recibirlo como un regalo. Esa es la parte de la fe. La parte de la fe es recibir lo que ya me fue dado por gracia, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 4, que entonces la parte de Romanos 1:17 en la Nueva Traducción Viviente dice: esta buena noticia nos revela, Romanos 1:17, Nueva Traducción Viviente, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin. Del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La fe, debemos hacer una buena aclaración respecto a cómo opera la fe con respecto a la gracia. La gracia fue aquello donde Cristo nos proveyó todo. Todo lo proveyó a través de la gracia. La fe no va a proveer nada, ¿sí sabía? La fe no provee nada porque fue proveído por la gracia, por el sacrificio de Jesús. Se hizo pobre para que yo fuera rico, se hizo enfermedad para que yo fuese sano, fue de corta vida para que yo fuera de larga vida, llevó mis pecados para que yo fuera justo, sin condenación, sin castigo. Para irme al cielo, Él llevó mis pecados, ¿ok? Entonces ya todo me fue regalado, ya la gracia produjo todo y se nos depositó. Pero la parte de la fe es aquella que manifiesta lo que se nos fue dado. ¿Sí me entiende? Se nos manifiesta a través de la fe lo que se nos fue dado. Eso es la parte de la fe. Ok, entonces si vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 16, dice el apóstol Pablo estas palabras, creo que fue guiado por el Espíritu Santo. Romanos 4:16. Por tanto, dice Pablo, es por fe
¿Para qué? Para que sea por gracia. Es decir, ya se nos fue dado todo a través de la gracia. ¿Quiere una casa nueva usted? Por ejemplo, necesita una casa nueva, ya le fue dada. ¿Quiere ser sano de una enfermedad? Ya le fue dada la sanidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo se manifiesta? Bueno, es donde ya viene la fe, porque la fe manifiesta lo que se nos fue dado. ¿Ok? Eso es lo que es la fe. Por eso es por fe, para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál promesa? La promesa, bueno, está hablando de Abraham en este caso, ¿no? Para que sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces debe ser por fe para que sea por gracia. Entonces la fe no provee, la fe manifiesta. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no han sido sanadas personas? ¿Por qué no sanan personas? Bueno, dicen, por vuestra poca fe. Y eso en el nuevo pacto no existe. No existe poca fe, no existe mucha fe. Existe la medida de fe. Existe inclusive la llenura de fe. Porque dice en Hechos capítulo 6 que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, tenemos toda la llenura de fe. ¿Ok? Entonces personas dicen, bueno, ¿pero qué hace la fe? Bueno, por la fe tengo que hacer cosas para que se manifiesten cosas. Entonces es incorrecto eso también. Porque la fe no produce inclusive. ¿Sabe usted que la fe no produce nada? Porque todo fue producido por Jesús en la cruz. La fe solamente, ¿qué es lo que hace? Manifiesta lo que ya se produjo en la cruz del Calvario. ¿Quería sanidad? Pues ya se produjo hace 2000 años, ya está. Ya se creó la sanidad. Inclusive antes de que muriera Jesús en la cruz ya había sanidad. Todos los que sanó el Señor Jesús, ¿cómo los cree que los sanó? A pesar de que todavía por las heridas de Jesús no habíamos sido sanados, Él los sanaba. Porque había una promesa en Isaías 53 que era una sombra, un tipo de Cristo, bueno, una sombra de Cristo, donde hablaba Isaías y profetizaba acerca del Mesías. Y decía en Isaías 53:4, porque ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo le tuve por azotado, por herido, Dios abatido, mas fue herido por mi rebelión. Molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus heridas yo fui sanado. Dice, ciertamente llevó mis enfermedades y mis dolores. Ya estaba profetizado, pero todavía no se realizaba el acto. Y Él ya sanaba a las personas. Fíjense qué maravilloso es el Señor, ¿no? Qué bueno es Dios. Qué bueno es. Que aunque no estaba manifestada la promesa, Él ya la hacía manifiesta. Porque en la cruz fue donde llevó nuestras enfermedades. Pero antes de la cruz ya gente recibía sanidad. Esa es la misericordia de Dios. Es la misericordia del Señor. Entonces debe ser por fe para que sea por gracia. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, cuando hablamos de gracia estamos hablando que estamos completos en Él, que nos entregó todo. Todo lo del reino, todo para que viva una vida abundante, todo para que usted reine en vida. Todo se nos fue entregado por su divino poder. El detalle ahora, ¿cómo se manifiesta? Bueno, es que yo creo por una casa y ya se me fue dada. Pastor me dice que ya se me fue dada. ¿Qué hago? Pues ahora tiene que saber cómo operar la fe para que se manifieste la casa. ¿Me entiende? Por eso es por fe, para que sea por gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Entonces la fe no va a traer, la fe no produce las cosas, la fe no produce nada. La fe lo único que hace es manifiesta las cosas que ya fueron producidas en la cruz del Calvario, que ya fueron hechas y están totalmente en el interior de cada creyente. Porque ya conocéis la gracia. Bueno, vamos a otro texto bíblico. Vamos a Efesios. Está hablando de gracia.
Está hablando que ya por gracia Él se hizo pobre para que fuésemos ricos, ¿ok? Pero vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Porque por gracia son salvos. Por gracia sois salvos. Y luego dice, hay un medio. ¿Cuál es? La fe, otra vez. Entonces, ¿es importante la fe? Sí, importantísima. Porque a pesar de que todo fue proveído por Cristo en la cruz, ¿qué fue proveído en la cruz? Ahí fue proveída la fe. Y le fue depositada la fe. Él se la regaló la fe. Pero tan bueno es el Señor que no nada más le regaló la fe, sino que también le dio la palabra para que hiciera un contacto con esa fe y pudiera trabajar la fe. Darle la información cómo operar esa fe. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Porque Él nos dio todas las cosas, tanto la fe depositada en usted, así como la palabra para poder operar esa fe. Por eso dice, porque por gracia son salvos, y luego dice, por medio de la fe. Entonces es muy importante la fe para obtener todas las cosas en el reino, para manifestar todo. Y luego dice el 9, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Bueno, yo pienso en lo personal que habla de la salvación ahí, ¿no? Muchos creen que habla de tanto la gracia como la fe yo creo que son regalos de Dios, ¿no? Que Él nos los dio, pero ese texto específicamente no lo dice, no lo avala como tal ese hecho de que es un regalo de Dios, tanto la fe como la gracia. Yo sé que es un regalo de Dios, pero en el contexto habla de la salvación ahí, que la salvación es un regalo de Dios. Aunque creo que también por gracia, que Él me dio la fe. La medida de fe creo que Él me la dio por su gracia también. Entonces es por fe para que sea nuevamente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces sí es importante entender cómo vamos a trabajar, operar esa fe. Importantísimo es. ¿Captamos ahí? Importantísimo. Marcos 11:22, ahí nos quedamos. En la parábola de la higuera, ¿ok? Cuando la higuera se secó. Después de que termina la historia de la higuera y que produjo resultados, cuando Cristo Jesús habló unas palabras, dice que maldijo la higuera, o dijo mal de la higuera, le dijo que produjera frutos fuera de su tiempo. Entonces llegamos a Marcos 11:22 y sus discípulos le preguntaron, ¿ya tiene Marcos 11? 11:22. Cuando Pedro le dice, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿ok? Respondiendo Jesús le dijo, tengan la fe, y luego hay una traducción que dice, la fe de Dios. Tengan la fe de Dios. ¿Por qué le dijo tengan la fe de Dios? Porque a través de la fe de Dios depositada en el creyente iban a poder hacer lo mismo que hizo Jesús. Hizo Jesús hablándole ¿qué hizo el Señor? Le habló una planta y produjo resultados. Es todo. Muchas veces no producimos resultados porque no sabemos cómo operar la fe, porque la fe se opera a través de palabras y a través de acciones. Hay dos maneras prácticas en que se opera la fe, es a través de acciones y a través de palabras, a través de actos más bien, porque acciones, yo con la palabra acción tengo ahí algún problemita con la palabra acción, ¿no? Yo más bien creo que es reacción, no tanto acción. Por eso son actos que reflejan una reacción, respecto al entendimiento que tenemos de la obra terminada de Jesús. En otras palabras, si usted quiere saber un concepto perfecto de fe, muchos se van a Hebreos 11:1. Bueno, Hebreos 11:1 porque la fe dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero le voy a dar un concepto más correcto, más apegado al nuevo pacto, más sencillo de entender para que usted entienda exactamente el concepto fe o la definición de fe. Fe no es más que corresponder
corresponder a la obra terminada de Jesús. Eso es fe. Fe es corresponder o responder, como usted le quiere llamar, o reaccionar. Corresponder a la obra terminada de Jesús. Ahora, ¿en qué momento comienza usted a operar esa fe? Bueno, dice que por sus heridas fuimos sanados hace 2000 años. Ahí llevó las enfermedades en sus heridas, ¿ok? Ahora, ¿qué hace usted por la fe? ¿Cómo corresponde a la obra terminada? Bueno, correspondemos diciendo: Señor, gracias porque ya me proveíste la sanidad en la cruz. Yo ahora creo y llamo a manifestación de esa sanidad en mi cuerpo, porque ya me fue proveída en mi interior, pero ahora yo la desato, la declaro sobre mi exterior, y órganos nuevos comienzan a realizarse, a regenerarse, a hacerse nuevos en el nombre de Jesús. Lo recibo por la fe y creo y llamo a manifestación los dones maravillosos del Espíritu Santo en este momento, y comienzo yo a creer que órganos se están regenerando y siendo nuevos. Eso es lo que hace la fe. El concepto perfecto de fe es que usted corresponde a la obra terminada de Jesús. Ahí no le va a batallar. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, si usted corresponde a la obra perfecta, bueno, pero ¿de qué manera va a corresponder? Bueno, meditando en la promesa del Señor Jesús, en lo que ya realizó en la cruz, que es una realidad en Cristo Jesús. O sea, la sanidad ya no es una promesa, es una realidad. ¿Cómo meditamos? Pues haciendo lo que dice 1 Corintios 11, 24, 23 en adelante, que dijo el Señor Jesús: cuando celebre usted la Santa Cena o la Cena del Señor, usted tiene que hacer memoria de mí. Eso dice Pablo, que Jesús lo enseñó y Pablo lo retransmitía. Hagan memoria de mí. Entonces usted visiona, ve la palabra de Dios, donde dice: llevaste mis enfermedades, y comienza a visionar a Cristo, hace memoria de Él. ¿Cuándo se celebra la Cena del Señor? Que es el pedacito de pan y el jugo de uva, ¿me entiende? Y usted empieza a meditar en esa palabra, y en ese momento, ¿qué cree? Está operando la fe y comienza a manifestarse la sanidad en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, Marcos 11:22, tened la fe de Dios, dicen unas traducciones, de Dios. ¿Por qué tengan la fe de Dios? Le dijo el Señor Jesús. Bueno, porque ya en Cristo Jesús ya la tenemos. En esa época no la tenían. Por eso dice: tengan la fe de Dios. Es decir, en un futuro yo les voy a dar la fe de Dios, para que se dé el 23. Entonces, cuando dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, entonces, como ya tenemos la medida, ya tenemos la fe de Dios en nosotros, ya fue depositada. Ahora, ¿qué cree? Ya podemos mover montañas, pero necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Entendió el concepto? Para que le quede claro. O sea, si usted dice: no, pues fe es meditar en la promesa que Dios le dio allá en Deuteronomio a los israelitas, tengo que meditar en esa promesa. Eso no es fe. No, es que voy a meditar en fulano salmo, porque ahí dice el Salmo 112, dice que soy bienaventurado, Señor, porque te respeto, en tus mandamientos me leí de gran manera, mi descendencia es poderosa en la tierra, mi generación es bendita. O sea, usted puede meditar en los salmos, sí, pero basado en la obra terminada de Jesús. Cuando lee un salmo, siempre lo lea como algo concluido. Cuando diga te bendeciré, usted diga: es que ya soy bendecido, ya la bendición está en mí. Entonces, conceptos de fe o conceptos errados de fe son decir que la fe trae la bendición de Dios a nuestras vidas. Es un concepto errado, porque la fe no trae la bendición, lo que la trajo fue la gracia, y la fe manifiesta la bendición, es muy diferente. ¿Okay? La bendición ya la trajo Jesús, ya nos las dio y nos las depositó. Ahora la fe solamente manifiesta lo que se nos fue dado. Espero que no enredarlo por ahí, pero quiero que le quede bien claro ese tipo de conceptos de lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora, ¿existirá fe débil, fe fuerte? Bueno, vamos a Romanos capítulo 4.
Se han basado en Abraham para decir que existe una fe fuerte, fue débil, para hablar de Abraham. Vamos a ver qué se dijo de Abraham en el Nuevo Pacto respecto a la historia de Abraham. Romanos capítulo 4 ya. ¿Listos? Vamos, si leemos el versículo 13, usted va a encontrar ahí: porque no por la ley, es decir, la ley de Moisés, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero. ¿Heredero de qué? Del mundo. Sino por la justicia de la fe. ¿Qué significa la justicia de la fe? Bueno, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, ¿ok? A eso se refiere. Nuestra fe debe estar cimentada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nunca usted va a encontrar fe en la ley o en los profetas. Muy difícilmente su fe va a poder ejercitarla a través de la ley y los profetas. Pero si su fe está cimentada en la obra terminada de Jesús, en su sacrificio perfecto, completo, en que Él ya concluyó todo y nos entregó todas las cosas, entonces su fe va a ser eficaz. ¿Ok? Usted más bien va a ser eficaz al utilizar esa fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿De quién está hablando? La historia de Abraham, ¿verdad? ¿Sí? De Abraham. Entonces, si habla de Abraham, vamos al 18. Dice Romanos 4:18, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sí sabía que por allá en Génesis, en el 12, el 22 y otros textos bíblicos, se le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, o sea, en abundancia. Entonces dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, es decir, había una esperanza nula de que fuera mamá Sara o Saraí, una esperanza nula. Ya era una mujer que no podía tener hijos, estéril, Abraham de edad avanzada, y tuvieron un bebé a los 100 años aproximadamente. Era algo contra la naturaleza, ¿sí sabía? Entonces, a través de la fe que se nos fue depositada y a través de la instrucción correcta de cómo utilizar la palabra de Dios para, qué tengo que aprender de la palabra para utilizar esa fe, vamos a ver milagros contra naturaleza inclusive. Algo que era imposible para su mente natural que se manifestase, se va a manifestar. Todo lo que usted veía como imposible, mire, tan solo la imposibilidad de mucho creyente en la actualidad, una de las imposibilidades que como cristianos, cuando no nacen en cuna rica, ¿qué cree? ¿Qué cree que piensan? Que toda la vida van a ser pobres. Y esa es la mentalidad que se nos metió. A tal grado que muchos cristianos dicen: ¿por qué no fui hijo de Carlos Slim? Dios mío, ¿qué le hace que después conociera a Cristo, pero hubiese sido hijo de Carlos Slim? O sea, mucha gente desea haber nacido en cuna de ricos. ¿Sí sabía o no sabía? Digo, ¿yo soy el único extraterrestre que cree eso? ¿O qué piensas? ¿O que he escuchado eso? Mucha gente me dice: híjole, ¿por qué no fui hijo del gober? ¿Por qué no fui hijo del presidente municipal? ¿Por qué no hijo? Imagínense, los grandes millonarios ahorita a nivel internacional, mi hermano, eran pobres, pero se propusieron una meta, entender en su mente que la pobreza solamente era un estado pasajero y mental, y que ellos tenían la posibilidad de ser ricos como cualquier rico que nació en cuna de ricos. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad a través de la palabra lo mismo. No tuvimos que haber nacido en cuna de ricos para ser ricos, porque Cristo Jesús llevó la pobreza en la cruz para que nosotros fuéramos ricos. ¿Ve la gran diferencia? Bueno, entonces, Romanos 4:18, ¿qué creyó Abraham? En esperanza contra esperanza. Tuvo un bebé fuera de la edad, una mujer estéril fuera de la edad, Dios mío, casi 100 años. O 100 años tenía Abraham, creo. Y tuvieron un bebé, imagínense.
Entonces, ¿era contra esperanza? Sí. ¿Era contra naturaleza? Algo natural que se podía ver en ese momento. Era complicadísimo verlo. Y lo pudo ver Abraham. Por eso dice, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué cree? Nació Isaac. Y usted ya sabe la historia. Nació Isaac. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué entiende que no se debilitó en la fe? Ahí no está hablando que su fe se debilitó. ¿Verdad que no está hablando que su fe se debilitó? Está hablando que él fue el que no se debilitó en su fe. ¿Lo capta? No está hablando que la fe de Abraham se debilitó, sino que Abraham fue el que no se debilitó en la fe. Es decir, la fe no se debilita, menos la fe de Cristo depositada en el creyente, no se debilita. Sino el que estaba débil ahí era Abraham, porque la promesa a lo mejor no hubo momentos de duda en que a lo mejor no creyó la promesa. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. En otras palabras, el que se puede debilitar es el Hijo de Dios en su mente natural, creyendo que como no ve las manifestaciones, ya sea en su cuerpo de sanidad, ya sea de bienes y riquezas u otras cosas, creen que no se va a dar nunca la posibilidad de que obtengan algo que ya forma parte de la herencia en Cristo Jesús. Y se debilitan ellos, su mente se debilita, dejan de creer en la promesa, pero la fe que fue depositada de Cristo en ellos nunca se debilitó, ¿sabe usted? El único problema es que se debilitaron ellos porque no tuvieron un contacto con la palabra de Dios o con la promesa que Dios había hecho. ¿Sí entendemos? ¿Por qué es importante escuchar la palabra? Porque la fe no es débil. El que se debilita es el Hijo de Dios que no oye la palabra. Y viene la incredulidad a su mente. No, pues no se puede. No, pues las cosas están difíciles. No, pues que están cerrando empresas. No, pues a lo mejor van a correr el trabajo. No, pues no sé cómo me vaya a ir. No sé si voy a tener que comer. Dios mío, mejor oiga la palabra. Cuando se siente en esas circunstancias de que no se van a dar las cosas, por favor, agarre una enseñanza a su servidor de cualquier otro hermano en Cristo y escúchela. Pero si va a escuchar cualquiera que escuche por internet, nada más ahí, pues a cualquier predicador, bueno, usted sabrá qué hacer. Entonces, no se le debilitó en la fe. ¿Quién es el que en un momento se pudo haber debilitado? ¿La fe de Abraham o él? Él, ¿ok? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi o como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Y cómo no se debilitó en él? ¿Qué fue lo que no se debilitó? Su pensamiento, su naturaleza humana y su pensamiento natural. Tampoco se debilitó su mentalidad, su naturaleza humana, al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Lo dice el 20, tampoco dudó. ¿Quién es el que duda? El ser humano. ¿Por qué dudan? Porque no creen en la promesa, por incredulidad. Por eso dudan. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Quién se fortalece? ¿La fe de ellos o ellos? Ellos son los que se fortalecen. ¿Ok? No es la fe de ellos la que se fortalece. Él se tenía que fortalecer. ¿Y cómo se fortaleció Abraham? Dando gloria a Dios. ¿Qué significa? Reconoció que todo lo bueno, toda buena manifestación, todo lo bueno que le pudiera suceder, el nacimiento de su hijo, la venida de su hijo, toda esa promesa que le dio Dios, se la iba a cumplir porque era fiel el que lo había prometido. Sencillo. ¿Cómo se fortaleció él? Dándole el reconocimiento, la gloria de que todo provenía de Dios. Y siempre es así. Usted siempre le va a dar gloria a Dios cuando entiende que no es su trabajo lo que le da el sustento de alimento todos los días, sino cuando reconocemos que de Él proviene eso. ¿Ok?
21 dice que ¿cómo estaba Abraham? Plenamente convencido. ¿De qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuál era la plena convicción de Abraham? Que era poderoso para hacer ¿qué? Todo lo que había prometido, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿qué cree? ¿Por qué estamos plenamente convencidos? Porque Él no va a hacer algo que prometió, sino que ya hizo lo que prometió en Cristo Jesús. Ahí me hizo rico, ahí me hizo sano, de larga vida, salvo por una eternidad, me dio el poder, el señorío, el reinado sobre la tierra. Imagínense si no vamos a estar plenamente convencidos, no como Abraham, de que iba a cumplir una promesa, sino ahora en el nuevo pacto estamos convencidos porque ya cumplió toda promesa. Y ahora toda promesa de bendición es una realidad en Cristo Jesús. Ya me fue dada la sanidad, ya me fue dada la larga vida, ya me fueron dados los bienes y las riquezas, pero ahora utilizo la palabra, el conocimiento revelado de la palabra, y hace un clic con la fe de Cristo depositada en mí, y entonces vienen las manifestaciones a través de esa fe. Vienen las manifestaciones, se agilizan las manifestaciones. ¿Ok? Y hasta ahí le dejamos. Plenamente convencido, dice que estaba Abraham. Plenamente convencido que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahora estamos plenamente convencidos que Dios es tan poderoso que envió a Jesús y todo lo que prometió en el Antiguo Testamento para redimirnos de toda maldición, ya lo hizo en Cristo Jesús. Ya lo prometido lo cumplió. Ya es un hecho consumado. Ya no va a venir a darle más cosas porque ya se las dio. Solamente usted tráigalas a manifestación por la fe. ¿Entendemos? ¿Es tan importante la fe? Sí. Como igual de importante la gracia. La gracia ya lo proveyó, la fe lo manifiesta. A través del conocimiento que usted tenga revelado de cómo operar esa fe. La fe se activa y se opera a través de la palabra de Dios. Póngase, pídemosle gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres fiel. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos que somos diligentes en oír tu palabra, oír lo que tú hablas del nuevo pacto, oír acerca de la gracia, oír acerca de Jesús, porque ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. No existe otro evangelio, porque eres tú, Jesús, mostrándote en esa cruz, mostrándote en ese sacrificio completo, en el nombre de Jesús, mostrando tu obra terminada. Ya todas las cosas nos fueron dadas por tu divino poder y ahora solamente las manifestamos a través de la fe, en ese contacto con el conocimiento revelado de tu palabra. Tu palabra dice que fuimos sanos por la llaga de Jesús. Ahora solamente creemos que ya somos sanos. Llamamos a existencia, manifestación, la sanidad de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, y todas las cosas que nos fueron dadas las llamamos a manifestación en el nombre de Jesús. Llamamos las cosas que no son como si ya fuesen, porque ya es un hecho consumado en la cruz, ya son nuestras. En el nombre de Jesús nos apropiamos de ellas, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a orar por nuestro hermano don Salomón. Pásale para orar por usted. Y a nuestros amigos que nos ven por internet, quiero decirle que crezca en el conocimiento de Jesús, corresponda a la obra terminada de Jesús, y va a poder recibir todas las cosas en abundancia y se van a manifestar en abundancia en sus vidas. Ok, nos desconectamos. Nuestros amigos de internet, reciba a Cristo en su corazón, haga la oración para recibir a Cristo. Pónganse de este lado, mire. ¿Así? Sí, así. Vamos a orar por usted, pero antes ya nos despedimos de nuestros amigos de internet, ¿ok?